Números 21, versículo 4. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Vaya al libro de Juan, hermanos, capítulo 3. Vamos a leer del 13. Juan 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué preciosa lectura, amados hermanos, de parte de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra es lumbrera y es lámpara a nuestro camino, Señor, a nuestros pies. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una espada, que es más cortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra, Señor, el alma, el espíritu, el corazón, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Señor, tú conoces el corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dices tú, oh Dios. Jehová Dios lo conoce. Señor, gracias, Señor, por quitar ese corazón, Señor, de piedra y poner uno de carne en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque también éramos como el pueblo de Israel, duros de cerviz. Desobedientes, Señor, a tu palabra y a tus mandatos, a tus estatutos y tus ordenanzas. Pero gracias, Señor, porque nos amaste y tuviste misericordia de nosotros, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que esta palabra tuya, Señor, llegue a cada corazón, que penetre, Señor, hasta lo más profundo y hagamos cambios en nuestras vidas. Que reconozcamos, Señor, que te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, quiero predicar a ustedes, quiero traer esta enseñanza de parte de Dios acerca de esta lectura que acabamos de leer en el libro de Números y también del Nuevo Testamento, allí en Juan 3. La mejor prueba, amados hermanos, de que amamos a una persona es que la aceptamos como una persona de los nuestros. Esa es la mejor manera de saber de que amamos a una persona, que la hemos aceptado como uno de los nuestros. Muchas veces oímos frases contra una persona simplemente por el color de la piel, porque no viste de la manera que nosotros quisiéramos, o porque simplemente es de otra nacionalidad. Oímos frases muchas veces despectivas. Decimos que amamos su alma, pero odiamos su raza, su nacionalidad, su piel, su color. Amados hermanos, muchas veces hemos oído cosas así de ciertas nacionalidades, de ciertos colores de piel o de razas. Se dice que cierto soldado estaba en la guerra
Y se había terminado la guerra y él volvía a su casa y de allá se trajo un niño para adoptarlo como de su familia. Era un niño coreano. Tenía una característica que el soldado había visto en este niño y le había llamado la atención, que nunca sonreía. Cuando ya lo trajo a su casa a vivir con él para que viviera con sus demás hijos en su hogar, un día este soldado le dio una tunda, unas nalgadas duras a este niño porque se había portado mal, porque había hecho algunas travesuras. Y entonces notó el soldado que el niño sonrió y estaba tan alegre, tan contento. Y vino una incertidumbre en el soldado, en este hombre, en este padre, y dijo: óyeme, ¿por qué sonríes y por qué estás tan alegre? Dijo: Señor, dijo, cuando yo miraba que me tratabas como a uno de tus hijos, pero realmente yo sentía que no era uno de tus hijos, porque nunca me castigabas porque hacía cosas malas o travesuras. Y ahora que me has castigado me doy cuenta que realmente me amas como a uno de tus hijos, que me quieres, que me corriges, que me castigas cuando estoy mal. Y por eso estoy contento, ahora me siento parte de tu familia, siento que soy tu hijo. Aunque me has corregido, me has dado mis nalgadas, mi tunda, decía mi mamá, ahora siento el cariño y el amor de un padre hacia mí. Por eso estoy contento y por eso estoy feliz. La evidencia, amados hermanos, de que Dios nos ha aceptado como hijos es la prueba suprema de su grande amor. En Proverbios dice que Dios al que ama castiga. Hay personas que no les gusta usar la palabra castigo, el verbo castigar. Otros les gusta usar el verbo corregir. Pero Dios al que ama castiga o corrige, o como usted lo quiera decir. Porque Él es un Padre bueno que nos ama y nos tiene que corregir. Yo me recuerdo, amados hermanos, como mi padre era muy calmado. Yo nunca pude experimentar la vara o el cinto de mi papá, pero la de mamá casi era a diario. A diario. ¿Por qué? Porque me portaba mal, no era por bien portado, amados hermanos. Si la vara corrige o el cinto corrige o pega y lo sentimos, es porque algo habíamos de haber hecho. Mi mamá decía: ven. Y yo ya sabía para qué me quería. Y no me acercaba y salía corriendo. Mi mamá tenía una estrategia, que hacía unos guisados tan ricos y decía: este le va a dar hambre y va a regresar a la mesa y se va a sentar y ahí lo voy a agarrar. El coraje no se le pasaba. Esa mujer era brava, pero defendía a cada uno de sus hijos como una leona. Cuidado que alguien le dañara a sus hijos. Y yo creo que así es cada madre, el amor de madre. Pero yo notaba algo y ahora me recuerdo refiriéndome cómo nos ama Dios, amados hermanos. Notaba que mi madre sí tenía coraje y se ensañaba y me daba mis buenas nalgadas, mis cintarazos o con vara y me los dejaba bien marcaditos. Y me iba a dormir, me agarraba en los brazos, me dormía y me acostaba en la cama y descansaba bien a gusto. Entonces ya descansaba y me paraba y luego ya venía ella y me abrazaba y sentía el dolor que de esas nalgadas que me había dado, pero la sentía con un amor, como diciéndome: te amo, hijo, por eso te corrijo, por eso te di tus nalgadas, porque te amo. Me mostraba su amor, podría ver sus lágrimas en su rostro de que ya no hiciera más travesuras. Así es Dios, amados hermanos. Dios nos ama. Esa es la evidencia de que Dios nos ama, cuando Dios nos corrige, cuando andamos mal. Israel, amados hermanos, el pueblo escogido de Dios, un pueblo que no era pueblo. Dios escogió un hombre, un arameo, Abraham. De los lomos de este hombre salió Israel, el pueblo escogido de Dios.
propiedad privada de Dios. Dios dijo, ustedes serán mi pueblo y yo les seré por Dios. Somos propiedad privada de Dios. Pertenecemos a Dios. Dios nos ha lavado y nos ha comprado con su sangre preciosa. Dios pagó un precio. Dios dio a su Hijo en la cruz de Calvario, amados hermanos. Y Dios nos ama. Y nos tiene que corregir. Nos tiene que castigar. Porque somos mal portados como el pueblo de Israel, como los hijos de Israel. Dice que estaban a punto de entrar en la tierra prometida que Dios les había prometido. Estaban en Cades Barnea, cerca de Edom, de la tierra de Edom, ya para llegar a Jericó, para cruzar a la tierra prometida que Dios había prometido darles. Entonces Moisés, el líder del pueblo de Israel, manda decirle a los edomitas: mira, así dice Israel tu hermano, deja pasar al pueblo por tu país, por los caminos principales, por el camino real. No vamos a dañar tus labranzas, tus viñedos, no las vamos a pisar, ni vamos a beber agua de tus pozos, ni nosotros ni nuestros ganados. Solamente pasaremos, déjanos pasar. Y así le contestó Edom. Dijo: no, Israel, no vas a pasar por mis caminos, no vas a pasar por mi país. Mira, Edom, por favor. Si mis ganados toman agua de tus pozos y nosotros también tomamos agua de tus pozos, te la pagaremos a precio, pero déjanos pasar. La respuesta de Edom fue: no vas a pasar, Israel. Y se armaron una gran gentío, una gran multitud, y no dejaron pasar al pueblo de Israel por Edom. Y tuvo que rodear las fronteras de Edom para pasar a la tierra prometida. Una semana se iba a convertir en 40 años en caminar por el desierto. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Pronto el pueblo de Israel se desanimó y murmuró contra Dios. ¿Por qué nos trajiste, Moisés, para morir en este desierto donde no hay pan y donde no hay agua? Así estaban lamentándose y quejándose contra Dios, que los había sacado con mano fuerte y con mano poderosa de Egipto. Así somos a veces nosotros, amados hermanos, voy a usar la palabra de desagradecidos. Dios nos ha sacado, nos ha librado de tantas cosas, males, problemas. Y somos malagradecidos con Dios y a veces venimos y nos quejamos: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro, Dios? Entonces vinieron y se quejaron contra Moisés. Mira, Moisés, este pan, este maná que nos das del cielo, este pan de los ángeles es tan liviano, es tan ligero. Estamos hastiados, estamos fastidiados, estamos hartos, Moisés, de comer este pan. Así estaba el pueblo de Israel. Y Moisés fue y habló con Dios. Amados hermanos, muchas veces, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas cargado, cansado, ve y habla con Dios. Acércate a Dios. Y dale tus quejas, dale esos reproches, díselos a Él. Y Él te va a escuchar. Dice que Dios escuchó a Moisés y que Dios le dio la causa del pueblo era: no tenemos agua, no tenemos pan. La marcha es larga, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Ahora Dios manda un juicio contra los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente y ponla en un asta. Porque Dios había traído un castigo por sus lamentaciones, sobre sus quejas, para corregirlos, para hacerles entender quién era Él y para saber Dios qué había en el corazón de ellos. Entonces, hermanos, en el desierto todos sabemos que hay serpientes, que hay víboras venenosas. Pero hasta este momento Dios había preservado a los israelitas. Ninguna víbora, ninguna serpiente venenosa había mordido a ningún niño, a ningún adulto del pueblo de Dios.
Yo no sé cuántos días ya tenían caminando, pero no habían tenido la experiencia, tal vez ni siquiera ver una víbora. Pero ahora Dios activa esas serpientes para que los muerdan y dice que el veneno era mortífero. Entonces se acuerdan ahora sí de Dios y de Moisés y dicen: Moisés, perdónanos, hemos pecado contra Dios y contra ti. Hemos murmurado, te hemos hecho de menos, eres nuestro líder, perdónanos, Moisés. Y Moisés, amados hermanos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no hay persona más mansa y humilde sobre la tierra como Moisés. Así es nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, y así debe ser un cristiano, manso y humilde de corazón. Moisés no temió represalias contra ellos, fue y oró a Dios. Y dice que Dios le dio la orden: Moisés, hazte una serpiente. La imagen de una serpiente, de la misma serpiente que mordía a los israelitas, hazte una imagen y ponla sobre un asta, y todo aquel que mirara aquella serpiente vivirá, no morirá. Así lo hizo Moisés, y aquel pueblo desobediente, desesperado, eran mordidos por las serpientes en el desierto. Y desesperados en su desesperación volteaban a ver aquella serpiente de bronce refulgente que brillaba, y eran sanados, eran curados. Mucho tiempo más adelante, un rey Ezequías tuvo que destruir esta serpiente porque el pueblo, los israelitas, la adoraban y le daban servicio, la idolatraban, y el rey la destruyó porque los judíos sabían muy bien, los israelitas sabían muy bien que no se deberían de hacer imágenes de lo que hay en el cielo y que lo hay debajo de la tierra, ni adorarlas, ni rendir culto, servicio a ellas. Ahora, amados hermanos, la pregunta es: la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, ¿tenía el poder para dar la vida o para quitarla? No, amados hermanos. Los israelitas reconocieron, supieron, pasaron muy bien su examen y su lección, y reconocían que era el que había dado la orden a Moisés de hacer a esa serpiente de bronce, el que sanaba, el que daba la vida y el que la quitaba. Dios, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Nosotros como seres humanos adoramos a cualquier cosa creada hoy en nuestros días, y le damos tributo, le damos servicio, y nos inclinamos a esas figuras. Dios quiere, amados hermanos, que solamente lo miramos a Él, porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios fiel que ama con fidelidad. Dios es un Dios santo. Entonces sus súplicas, sus arrepentimientos bajo el juicio de Dios, confesaron su pecado contra Dios y contra Moisés. Moisés oró a Dios y Dios lo sanó. La admirable provisión de Dios, amados, para con los israelitas del pueblo de Dios, ordenó esa imagen, esa serpiente de bronce. Atrás, el pueblo había rogado a Dios para que quitase esas serpientes del desierto. Pero, amados hermanos, los pensamientos de Dios, cómo Dios trabaja, no son nuestros pensamientos, ni tampoco nuestros caminos son los caminos de Él. Él trabaja de una manera como Él le place. Esa serpiente pareciera algo raro para que los israelitas que eran mordidos por las serpientes en el desierto voltearan a ver a esa serpiente y fueran curados. Era algo raro para ellos. No se puede meter en la mente ni usar. ¿Cómo es posible que mires a una serpiente de bronce y seas sanado? Lo que Dios quería es que levantaran sus miradas y miraran al Dios de los cielos, al Dios glorioso que nos hizo, que nos dio la vida, y le dijeran: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé, Señor, que tú puedes. Y Dios lo hizo, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, notemos algo aquí, algo importante. En la lectura que leímos en el Nuevo Testamento dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo nuestro Redentor, Cristo el Hijo de Dios,
tuvo que ser levantado en el madero, amados hermanos, para que tú y yo no miráramos como los israelitas, sino por fe creyéramos que el Hijo de Dios vino a pagar un precio, aunque sin pecado. La imagen que Moisés levantó en el desierto tenía la misma imagen de esas serpientes venenosas en el desierto, pero no tenía veneno la serpiente que estaba en el asta. Cristo de igual manera, Cristo no tenía pecado, pero se hizo pecado por ti y por mí. Cristo se hizo maldito porque tú y éramos malditos, estábamos destinados a la muerte. Cristo tuvo que hacerse como uno de nosotros, un hombre pecador, para que tú y yo fuéramos justificados delante de Dios y hallar gracia delante de Dios. Qué gusto y qué alegría podemos decir. Y por ahora, amados hermanos, qué privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que fue levantado en el madero. Amados hermanos, así como Dios ideó un plan en el desierto para con los israelitas que estaban muriendo por la picadura de aquella serpiente venenosa, Dios tuvo que idear un plan, porque la serpiente antigua que es Satanás, su veneno es mortal. Cuando Satanás nos muerde, inyecta su veneno, viene el pecado a nuestras vidas. Y Satanás quiere vernos totalmente derrotados. Pero gracias al Hijo de Dios que vino para darnos vida y vida abundante, yo estoy agradecido tanto con Dios, amados hermanos, porque Él es el que nos dio la vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él fue levantado en un madero, humillado grandemente. Cristo fue desnudado completamente en ese madero. Toda la gente se reía de Él. Todos se mofaron, se burlaron de Él. Pero, amados hermanos, tenía que ser levantado en la cruz, en ese madero, para que la gloria de Dios se dejara ver. Sin cruz no puede haber corona. Cristo tuvo que ser coronado por su Padre en los cielos y tuvo que pasar la cruz. Jesucristo dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Queremos ser coronados, amados hermanos, tenemos que pasar por el Calvario, tenemos que ser crucificados, tenemos que crucificar esta carne, tenemos que mirar a Cristo glorificado, al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Es por fe, amados hermanos, nosotros creemos y miramos por fe. Así como los israelitas miraban y eran salvos de la picadura de esta serpiente, nosotros somos salvos por fe, por creer en el Hijo de Dios. Ahora bien, amados hermanos, cuando usted y yo, amados hermanos, no conocíamos a Dios, ¿se recuerda cómo era usted? Si ya estaba casado, ¿cómo era su relación con su esposa? Si ya tenía hijos, ¿cómo trataba a sus hijos? ¿Cómo éramos con los amigos? ¿Cómo nos trataban? Lo que hacíamos. Y ahora, amados hermanos, el cambio que Dios ha hecho en nosotros, amados hermanos, se echa de ver. Mucha gente te dice: bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Ya no eres la misma persona, ya no eres el mismo amigo de siempre. Hasta tu esposa te dice: qué buen esposo tengo, cuando a veces las tratábamos tan mal. Habíamos sido mordidos por la serpiente antigua, por Satanás, y había inyectado ese veneno que mata, que corrompe, que pudre el corazón del hombre. Y no había, amados hermanos, ni un antídoto, ninguna vacuna contra ese veneno. Solamente Cristo pudo sanarnos, pudo salvarnos. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Termino con esto, amados hermanos. Dios al que ama castiga. Tenga muy claro en eso. Dios al que ama corrige. Ahora, amados hermanos, había un hombre muy rico, y tenía un hijo. Este hombre, como era muy rico, le gustaba mucho el arte. Tenía pinturas carísimas allí en su casa. Y de vez en cuando él y su hijo se sentaban a contemplar, a ver esas pinturas, a observarlas. Pero de pronto un día el hijo tuvo que ser llevado a la guerra. Y se fue el muchacho, se apartó de su padre.
Pasaban los meses y un día mataron al hijo en la guerra. Llegó la noticia al padre que su hijo había muerto en una hazaña valerosa de salvar muchas vidas. Y le llegó esta noticia un mes antes de la Navidad a este padre, que su hijo había muerto. Un soldado, amigo de su hijo, le trajo esta noticia y en sus manos traía un gran paquete. Este soldado toca la puerta, le abre el padre y le dice: Señor, usted no me conoce a mí, pero yo y su hijo nos conocíamos, éramos muy amigos. Él salvó muchas vidas en la guerra y una de esas vidas soy yo. Él me salvó cuando una bala de pronto cruzó y le atravesó su pecho y murió instantáneamente. Él hablaba mucho de usted, Señor, cómo usted admira el arte, la pintura, y me hablaba mucho de usted, de cómo era usted, de cómo era como padre. Entonces el muchacho extendió sus brazos y le entregó el paquete a este hombre y le dijo: yo sé que esto no es mucho, Señor, pero su hijo hubiera querido que usted recibiera este paquete. El padre empezó a abrir aquel paquete, aquel envoltorio, y al verlo se dio cuenta que era el retrato pintado de su hijo por este soldado. Contemplaba tanto aquel retrato, aquella figura de su hijo, cómo este soldado había captado tanto la personalidad de su hijo en esta pintura, de esta fotografía. Se le empezaron a llenar sus ojos de lágrimas y a correr por su rostro, y le dijo al soldado, le dijo: quiero pagarte por esta pintura, ¿cuánto quieres? Señor, le dijo aquel soldado, yo no podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Él me salvó la vida, es un regalo, quédese con ella. El hombre la puso en la repisa arriba de la chimenea, aquella pintura, junto con las más pinturas famosas de Picasso, de Rafael, de Van Gogh, todos esos pintores famosos. Y cuando invitaba a este hombre a sus amigos, a sus familiares, siempre les decía: miren la pintura de mi hijo. Pero las personas no hacían caso, ellos querían mirar las pinturas de colección. Meses más tarde muere el hombre y se hizo una subasta. Llegó el subastador para iniciar la subasta de estas pinturas. Estaban todas las pinturas de colección, las famosas, y también estaba sobre la plataforma la pintura del hijo de este hombre. El subastador tocó con su mazo, con su martillo la mesa para dar inicio a la subasta y dijo: empezaremos con la pintura del hijo. Y muchos allá gritaban: no, nosotros no hemos venido por la pintura del hijo. Vamos a empezar por las pinturas de renombre, las pinturas de colección. Pero el subastador seguía diciendo: empezaremos con la pintura del hijo. ¿Quién ofrece por el hijo? ¿Quién da $100 por el hijo? Había un silencio total en la sala, en la casa. ¿Quién ofrece por el hijo $50? Y nadie ofrecía nada, y de pronto se oye otra voz: ya déjese de estar jugando, señor subastador, empecemos con las pinturas de valor, las de renombre, las de Picasso, las pinturas de colección. Nosotros no hemos venido por la pintura del hijo. Y el subastador seguía: ¿quién da $20 por el hijo? Y nadie ofrecía nada. De pronto se oye una voz a lo más remoto, allá como donde está el hermano Jay allá: ¿quién da 20 por la pintura del hijo? Y una voz se oyó y dijo: yo doy $10 por la pintura del hijo. Yo quiero llevarme la pintura del hijo. $10 por el hijo. Y todos estaban ya, su paciencia: ya, señor, ponga las pinturas de colección, por favor, ya. $11 por la pintura del hijo. ¿Quién ofrece más? Y nadie ofrecía, nadie levantaba la mano, hasta que finalmente el subastador: 10 por la pintura del hijo a la 1, a las 2.
A las 3, vendida por $10. El que había comprado la pintura del hijo era el jardinero de aquel hombre rico y de ese hijo. Era tan pobre que solamente tenía $10 y $10 ofreció por la pintura del hijo. Y dijeron todos, y un murmullo en la sala: ahora sí, dijo, vamos por las grandes pinturas, por las pinturas de colección, las grandes pinturas de Picasso, de Van Gogh, de Rembrandt, de todos esos pintores famosos. Vamos, subastador, empecemos la verdadera subasta. Dijo el subastador en un silencio total: damas y caballeros, la subasta ha llegado a su fin. Antes de que yo empezara esta subasta, se me hizo conocer el testamento de este hombre, que el que se llevara la pintura del hijo iba a ser dueño de todas las posesiones, incluyendo todas las pinturas de colección. El que se llevó al hijo, se lo llevó todo. Juan dice, amados hermanos, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene al Hijo nos llevamos todo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi pregunta es, amados hermanos, en esta mañana: llévate al Hijo, llévatelo y hazlo tuyo, para que tengas todo y sobre todo tendrás la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. El que tiene al Hijo de Dios lo tiene todo, no te faltará nada. Llévate al Hijo. Hace mucho tiempo, amados hermanos, tuve que llevarme al Hijo porque me faltaba todo, no tenía nada y ahora lo tengo todo. ¿Cuántos se han llevado al Hijo ya? ¿Cuántos no tienen al Hijo y están secos y están vacíos? Hoy en esta mañana Dios te habla y te dice: Dios ya pagó un precio por ti. Dio a su Hijo en la cruz de Calvario. Llévatelo, es tuyo. El mensaje es ese, amados hermanos. Si no tienes al Hijo, no tienes nada. Y si tienes al Hijo, tienes todo. Al va alguno aquí que diga: hermano, yo quiero tener al Hijo, yo quiero llevarme al Hijo en esta mañana. Aquí está Dios. Ven a Cristo, acércate a Cristo. Así como ese subastador, te estoy dando tiempo. Quizás muchas veces lo has rechazado y le has dado la espalda, pero hoy Dios está hablando a tu corazón. Llévate al Hijo. ¿Lo quieres? Aquí está Él. Y si ya te has llevado al Hijo, amado hermano, y lo hemos desobedecido, pídele perdón. Aquí está Él. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Señor, gracias, Señor, porque me has comprado, Señor, a precio de sangre. Has dado a tu único Hijo, Señor. Me lo has dado y me lo has entregado, Señor, en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a pagar un precio y a dar su vida por mí, por los pecados del mundo. Y ahora puedo decirte que tengo vida, Señor, en el Hijo. Ahora soy como tú, Señor, como tu Hijo. Tengo todo, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.